¿Cuándo realmente es que el plan de salvación tiene una manifestación en el corazón, en la conciencia de la persona? ¿Cuándo ocurre eso? Se les apareció por 40 días. Fíjate que cuando Él se le aparece por 40 días, Él le dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4, dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Él les había dicho a ellos: id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. Y después que resucitó y estuvo con ellos y les reafirmó su envío, su comisión, cuando ya se iba, después de darle muchas pruebas, 40 días, le dijo: yo le dije que se vayan y que vayan a hacer un trabajo. Le dijo: aguanten eso, esperen. Él le dijo: id por todo el mundo, ¿verdad que sí? Pero después, antes de irse, le dio mandamiento, una orden, instrucciones: no se vayan. ¿Estás entendiendo? Por eso es que la Biblia tú no la puedes leer a lo loco. Donde yo leo un pedacito de lo que dice la Biblia, ya eso es lo que dice así, sigo como un loco, eso que está ahí. No. Tienes que leer la Biblia y leer un poquito antes y un poquito después para poder ponerlo en contexto. Porque es verdad que Él dijo: ir por todo el mundo y predicar este evangelio, es verdad. Pero después que dijo eso, que había resucitado, antes de irse, le dijo a ellos: no se vayan. Es como contradictorio. No hay contradicción, es que te está dando instrucciones. Antes de irte, que yo te dije que vayas a hacer un trabajo, espera en Jerusalén. Todavía no había habido un cambio interior. Todavía no podían irse porque todavía el plan de salvación estaba fuera del hombre. Todo lo que Dios había hecho era fuera del hombre. Todo lo que Dios había hecho desde el jardín del Edén, cuando cayó en pecado el hombre, y Dios tiene su plan de restaurar al hombre, todo eso está ocurriendo desde fuera, desde la circunstancia del hombre, no de la conciencia del hombre. Aún la resurrección de Cristo resucita su cuerpo, pero el hombre sigue con su conciencia terrenal, muerta en delitos y pecados. Ya la sangre había sido derramada en la cruz del Calvario, ya el pecado había sido pagado ante el tribunal, porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús dijo: declárate muerto y yo voy a pagar la pena, que es muerte. Y fue y murió en tu lugar para que tú salgas libre. Pero todavía eso era teoría para ellos. Todavía era algo que otra persona. Fue Él el que resucitó. ¿Te das cuenta? La resurrección es algo que tiene que ver con otra persona. ¿Quién fue que resucitó? Fue Jesús. Ellos seguían igualito. La conciencia seguía igualito. Por eso vemos que Pedro, que era pescador antes de conocer a Jesús, después de la resurrección y después de estar con Cristo, después de comer con Cristo, después que desayunó con Cristo, después que vio milagros con Cristo, que tuvo 40, todavía estaba afuera. Es un evangelio, una religión, es todavía religión, es afuera, es una idea. Aunque lo tocaba. Y Él les dice, Él sabe la verdad, Él sabe. Y le dice, estando juntos les mandó: no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Juan lo metió en el Jordán. Y cuando te sumergen, te bautizan, tú sales cubierto por fuera de agua, no por dentro, porque si es por dentro te ahoga. Juan lo bautizó en agua, lo metió al agua. Y eso es por fuera. Estaban bautizados por fuera. Todavía no había habido un cambio interior.
la resurrección de Cristo todavía, aunque la veían, no había tenido un efecto en el interior de la persona. ¿Sabía eso? ¿Todavía? Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, tú vas a ser sumergido, bautizado en el Espíritu Santo. Por el que está bautizado en algo es por fuera. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron, fíjate, ¿de qué está hablando él? Él está hablando de cómo ahora viene el Espíritu Santo como el agua por fuera. Y el Espíritu Santo va a estar como el Padre le había prometido, por dentro. ¿Y qué están pensando ellos cuando él está hablando de estas cosas? ¿Tú sabes qué están pensando ellos? Mira lo que dice ahí. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos estaban pensando en las cosas del reino terrenal. Ellos estaban pensando en que la situación política de Israel, que estaba bajo ocupación del Imperio Romano, se iban a hacer libres y volverían a ser una nación independiente. Mira, ellos tenían la mente en las cosas terrenales. Jesús está hablando de cosas espirituales. Todavía no están entendiendo. ¿Te das cuenta? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Le dijo, no, todavía el hombre, fíjate, que están hablando con el Cristo resucitado. Y todavía hay un problema de que el interior, la conciencia del hombre está en desigualdad, en desacuerdo con la conciencia de Dios. Todavía no están, él está hablando de que el Padre les prometió el Espíritu Santo. Ellos están pensando en la política, están pensando en la economía, están pensando en leyes, están pensando en el reino, están pensando en mi ciudad. Ellos, la mentalidad de ellos todavía es, Señor, toma control de los aires y arrebato mi ciudad. Ellos están todavía queriendo, ellos quieren establecer el reino de Dios en mi ciudad. Quiero establecerlo en mi comunidad. Quiero establecer el reino de Dios en mi país. Quiero establecer el reino de Dios en mi ciudad natal. Quiero un sentido patriótico. Ellos están queriendo establecer el reino en mi ciudad. Limpia los aires. Y ellos están en esa mentalidad. Ellos están todavía mirando a su patria terrenal como su patria. Fíjate qué diferencia hay. Todavía la resurrección de Cristo, la resurrección de Cristo no ha cambiado la conciencia del hombre. Ellos estaban pensando en limpio los aires. Ellos estaban pensando en tomo las llaves de mi ciudad. Ellos estaban pensando en convertir las naciones. En expandir el reino a las naciones. Restablecerás el reino de Israel. Ellos están pensando en términos de reino ahora, aquí, terrenal. Y Jesús está pensando en términos espirituales. Están en una disyuntiva como hoy la mayoría de las iglesias. Están orando, proclamando, ayunando para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y los argentinos quieren establecer el reino de Dios en Argentina. Y los dominicanos quieren establecer el reino de Dios en Dominicana. Y los cubanos quieren establecer el reino de Dios en Cuba. Y aquí están los judíos queriendo establecer el reino de Dios en Israel. Y él está enfocado en el Espíritu Santo. Yo quiero que tú entiendas esto. Él le cambia la atención. Mira lo que dice. Pero recibiréis poder. Él vuelve otra vez y nos pone a hablar
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos están pensando en Jerusalén, en mi tierra, establecer el reino. El reino está dentro de nosotros y ya está establecido. El reino de Dios ya está establecido. Cuando el Rey Cristo se sentó en mi corazón, ya el reino de Dios está establecido en mi vida. Amén. Si tú quieres establecer el reino en Venezuela, ¿tú sabes cómo se establece? Que un venezolano, el venezolano tenga a Cristo en su corazón, independientemente de quién esté en la presidencia o no esté, cómo esté la economía y el sistema político que tengan. Si Cristo está en el corazón del venezolano, pues es la única forma en que tú vas convirtiendo pedacito a pedacito el reino. Es un reino espiritual, no es político. En la Biblia, en toda la Biblia, no hay una sola nación que se haya convertido. ¿Tú sabías eso? Porque Nínive, cuando se arrepintió por aquellos 3 días, al final Dios terminó destruyéndola. Dios destruyó a Nínive, ¿sabías? Después que se arrepintieron, volvieron a sus andanzas. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Y qué tú vas a testiguar? ¿Qué vas a testiguar? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Y la Biblia dice que Felipe descendió a Samaria y predicaba a Cristo. Y Pablo predicaba a Cristo. Que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que la Biblia dice que todas estas cosas van a arder en fuego. Que las islas van a desaparecer. ¿Sabía? Dice que hay terremoto en la Biblia que dice que va a desaparecer toda la isla. Todas las islas van a desaparecer, ¿sabía eso? Ahí está Cuba, está Dominicana, Barbados, un montón de islas. La Biblia habla de un gran terremoto donde desaparecen todas las islas. No ponga tu corazón en tu patria donde naciste aquí, porque tú eres ciudadano del cielo, porque el reino es espiritual. La Biblia dice que no va a quedar piedra sobre piedra, que los elementos ardiendo en uno se fundirán. Todo, sí. Todo esto va a ser quemado con fuego. Pon tu mirada en Cristo, en el Rey que tienes en el corazón. Y Él le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Fíjate una cosa, que habiendo dicho esto, dice la Biblia ahí mismo, en el capítulo 1 de Hechos, versículo 9. Habiendo dicho estas cosas, Él está peleando con la mentalidad de reino terrenal y tratando de poner la mentalidad de reino espiritual. Dice, habiendo dicho estas cosas, versículo 9, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahí lo estaban viendo cuando se iban. Y versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestidura blanca, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Varones galileos que estáis mirando al cielo, sigue el enfoque en lo que se ve.
Él le había dado instrucciones que se fueran a Jerusalén. El enfoque es: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Le había dicho. Todavía está la religión mirando. Resucitó y mirando al cielo. Resucitó y viene. Resucitó y viene. Pero ni la resurrección ni la venida cambia la vida del hombre pecador. Ninguna de estas cosas cambian el interior del hombre. ¿Oíste? La muerte en la cruz del Calvario, cuando derramó su sangre, quitó mi pecado. Pero todavía mi mentalidad, mi conciencia sigue en el mundo. La resurrección afirmó y puso el sello de que es verdad, que era el Hijo de Dios. Y selló con su resurrección de lo que él decía es verdad. Pero todavía el hombre sigue pensando abajo. Como Eclesiastés. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Lo que se hace debajo del sol. Y Dios quiere elevar al hombre por encima de la mentalidad terrenal. ¿Qué hace entonces? Todo lo que Dios ha hecho desde el Génesis. Muere, resucita. Y todavía el hombre sigue con una conciencia diferente, con un enfoque diferente al enfoque de Dios. Ni la resurrección pudo cambiarlo. Es algo interior. Cuando el hombre pecó, hubo un cambio en su naturaleza y se hizo un pecador. Se corrompió, se torció. Tiene una naturaleza pecaminosa. Y todo lo que Dios ha hecho, quitando su pecado, demostrándole y resucitando a su Hijo, todavía eso, el hombre sigue con la mente torcida. Todavía. Y todavía hoy sigue con la mente torcida. Y ustedes ven cómo hay proyectos donde religiosos han tratado de hacer ciudad santa. Han tratado de hacer comunidades para hacer un gobierno cristiano, que todo es cristiano. Todavía están ellos ayunando y orando para que en su país haya un presidente cristiano, para que tome control el reino en su país, para que el Señor tome control en mi comunidad, para que Dios establezca el reino en mi municipalidad, para que Dios establezca el reino en mi país. Y las marchas para que Dios haga, y ayuno para que Dios haga el reino, lo ponga en mi comunidad, en mi país. El hombre le preguntó: ¿vas a restablecer el reino? Mira dónde está la mente. Tú no ves que estamos hablando aquí del destino eterno. Y hay personas que están muy ocupadas. Están muy ocupadas. Hay gente que está muy ocupados para poner su atención en Dios. ¿Sabe por qué? Porque está ocupado en lo que se huele, en lo que se bebe, en lo que se viste, en lo que se ve, en las cosas que pasan. ¿Ves la diferencia? Y entonces, pero en el plan de Dios, ¿cuándo se logra internalizar? ¿Cuándo se logra la salvación de la transformación del hombre? Bueno, Jesús le dijo: esperen y recibiréis poder. Y en el capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. A partir del momento en que
persona, sino que es tú y él son una persona. En el momento en que Cristo viene y llena a través del Espíritu de Cristo y está dentro de ti, ahí comienza la transformación. Ahí no resucitó Cristo, ahí resucitaste tú. La resurrección viene al hombre cuando el resucitado Cristo entra dentro del hombre. Cuando ellos le vieron que él le dijo, ven, pon la mano aquí y toca, yo no soy un alma, un espíritu, yo tengo carne y hueso, y comió pescado asado y comió panal. Cuando él estaba con ellos, caminó con los discípulos camino de Emaús, estaba por fuera. Pero en el capítulo 12, en el día de Pentecostés significa 50, una fiesta de la cosecha, el día 50. Ese día estaban reunidos en ese aposento y dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora ya no es Dios solo el que está moviendo el motor de la salvación. Ahora es Dios en el hombre. Hasta que tú no seas lleno del Espíritu Santo de Dios, tienes la celebración de un Cristo resucitado, tienes la idea correcta, tienes la historia correcta, tienes tu fe en Cristo, pero tu conciencia, no hay cambio interior hasta que tú no eres lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo quiero que tú resucites hoy. Y la forma en que tú resucitas es cuando tú dejas de ser tú y ya no vivo yo, mas vive Cristo. Cristo el resucitado en mí. Amén. Y ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Amén. Fíjate que Pedro estuvo 3 años y medio con él, caminando y viendo milagros. Y le negó porque una muchacha le dijo, tú eres de ellos. Y después que lo ven resucitado, ellos estaban cerradas las puertas, tenían miedo, ya sabían que había resucitado y estaban todavía con miedo. Ya Cristo había muerto, derramado su sangre en la cruz del Calvario, quitado su pecado, había resucitado y todavía no había habido un cambio interior. Tenían miedo y estaban escondidos. Y Jesús, cuando se les apareció, él atravesó las puertas, se les apareció sin abrir las puertas. Tenían miedo. Tenían miedo. Dentro del hombre lo que había era preocupación, miedo. ¿Qué voy a comer? Me voy a pescar, dijo Pedro. Los otros dijo, vámonos contigo. Lo que había adentro era un enfoque en lo temporal. Hasta el día en que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahí se acaba el problema. Amén. Cuando el cristianismo deja de ser religión, es cuando tú recibes al Cristo resucitado que llena, su Santo Espíritu te llena. Y Jesús dijo que tenemos que lo que pedamos al Padre, si vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre no dará el Espíritu a los que se lo pidan? Resucitó, ¿y qué? Resucitó, ¿y qué? Resucitó, no te cambia. La resurrección de Cristo no cambia la conciencia del hombre. Lo que cambia el hombre
de adentro para afuera es cuando el resucitado viene a estar dentro del hombre. Y eso ocurre cuando el Espíritu Santo de Dios te llena, te bautiza. Cuando Cristo te sumerge en el Espíritu y tú eres lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mientras tanto, va a estar peleando con una mente carnal terrenal. Si tú te estás dando cuenta de la importancia de esto. Tú sabes que yo predico un evangelio práctico. No estoy como para perder el tiempo. Si estamos para religión, pues hay muchas religiones con buena organización, buenos programas, con buenos templos y buenas catedrales, con palabras bonitas, muy bonito todo. Pero religión es un Cristo exterior, un Cristo fuera de ti. Yo predico un Cristo dentro de ti. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Tú quieres que haya un cambio? Cuando el Espíritu Santo de Dios llenó a los apóstoles, ese hombre que tenía miedo y negó a Cristo frente a una mujer y estaban escondidos en un salón, mira lo que pasó después de eso. Y fueron todos llenos, capítulo 2, versículo 4, del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar. Cuando Dios te llene y te cambia por dentro, lo primero que tú vas a hacer es hablar. No vas a tener miedo. Fíjate lo que dice aquí. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Oye. Cuando se hubo ese tremendo, se agolpó la ciudad. Y cuando se agolpó la ciudad, Pedro, los discípulos que tenían miedo, ahora el resucitado se había ido y ahora había vuelto al corazón de ellos. Y una persona con Cristo resucitado dentro, mira lo que hace Pedro. Entonces Pedro, versículo 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Oye, habla en voz alta. No solamente trate de hablar, sino que habla en voz alta. Se pone de pie, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Oye, cuando tú seas lleno del poder de Dios, tú te vas a poner de pie, vas a hablar y vas a alzar la voz. Hay un cambio. Un cambio. ¿Sí te estás dando cuenta, Dice en el capítulo 4 que ellos, después que fueron atacados, que el Espíritu Santo volvió y los llenó. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar la palabra con denuedo. ¿Te estás dando cuenta? Tú tienes que agarrar tu Biblia e irte, como dijo Jesús, entra a tu aposento y cerrada las puertas, habla a tu Padre que ve en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y pedir a Dios: Señor, yo no quiero vivir una religión. Yo no quiero vivir una teoría. Yo no quiero vivir una doctrina. Yo no quiero vivir un sistema religioso. Yo no quiero vivir un sistema doctrinal. Yo no quiero ser de X o de Y denominación. Yo quiero la realidad de Cristo en mí. De que Cristo está en mi corazón. Yo quiero que tú me llenes de tu Santo Espíritu. Y comiences ahí a ser lleno y dice: Señor, yo lo creo, tú lo prometiste. Hay ciertas cosas que pueden impedir que tú recibas el Espíritu Santo.